Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera sesión de la segunda unidad de ecología. En esta segunda unidad vamos a hablar sobre dinámicas de los ecosistemas. Recuerden ustedes que la palabra dinámico hace referencia a algo que se va transformando, algo que cambia, que es mutable. Y precisamente la naturaleza, pues es transformable, es cambiable. No hay algo que nosotros podamos decir que es estático, que es permanente. Muchas veces lo que sucede es que nuestra vida humana es extremadamente corta. Saben ustedes que algunos humanos que viven relativamente muchos años pueden llegar a vivir 100 años. Inclusive hay algunos registros un poco dudosos de personas que han supuestamente vivido 120 años y son los más longevos, es decir, los que han vivido más tiempo. Sin embargo, aún a esas personas que han vivido vidas extremadamente largas, 120 años, pues la verdad es que tienen una vida muy corta, si lo pensamos, en términos de lo que la naturaleza dura, en términos de lo que la naturaleza puede eh, prolongar algunos procesos, como vamos a ver ahorita. Entonces, por eso podemos decir que son dinámicos, aunque nosotros no observemos esos cambios, esas transformaciones. Por ejemplo, se me ocurre el movimiento de las placas tectónicas, que son las capas de la Tierra. Esas se llevan a cabo en miles y miles, es más, millones de años, ¿no? Se dice que a lo largo de un año, por ejemplo, una capa tectónica puede moverse medio centímetro. Entonces, imaginen ustedes cuántos años tendrían que pasar para que podamos observar el movimiento de 1 kilómetro. Pues una cantidad infinita de, bueno, no infinita, pero obviamente sí una gran cantidad de años que para ese momento, pues los seres humanos que originalmente comenzaron a medir y a estimar ese movimiento ya no van a estar presentes en el planeta, ¿no? Por eso es que, aunque en apariencia todo sea estable, eso es falso. Yo lo pensaba hace unos días con la noticia de que un volcán en España hace erupción y entonces mucha gente empezó a decir que ahora los cambios estaban viéndose como nunca antes. Y yo me quedé pensando, eso es falso. Los cambios siempre han existido y cambios drásticos. Lo que pasa es que al término de, ¿cuánto les gusta a ustedes? 500 años humanos, a lo mejor no habíamos visto una explosión así tan severa de un volcán, o al menos muy pocas, pero en realidad los volcanes siempre, desde el inicio de nuestro planeta, han estado erupcionando. Lo que pasa es que en 40, 50, 60 años que vive un humano, pues no puede o no se ha dado cuenta de esas situaciones. Entonces, todos esos cambios son constantes, ¿no? Bien, les recuerdo, vayan tomando estos apuntes, por favor, para que los manden a la plataforma, para que estén en su cuaderno de manera adecuada. Vamos a hablar de qué es una comunidad ecológica, ¿no? Porque una de las cosas que yo les decía hace unos instantes es que estas comunidades ecológicas surgen, se transforman, se modifican y desaparecen. Constantemente sucede esto. Surgen, eh, crecen, maduran, se desarrollan y desaparecen. Y nuevamente, y es así un ciclo interminable desde que el planeta se formó. Pero, ¿qué es una comunidad ecológica? Bueno, pues de acuerdo a lo que dice en la pantalla, nos dice que es un conjunto de poblaciones
de diferentes especies que interactúan en el mismo espacio. Y, perdón, uno de los ejemplos que les ponía en alguna ocasión, pues a lo mejor era el Serengeti, ¿no? En África, la sabana africana, en donde en una misma área, por cierto que en esta unidad vamos a ver esos ecosistemas, sabana, tundra, bosques, etcétera. Entonces, en esa sabana, en el Serengeti, pues habitan cebras, habitan leones, habitan jirafas, habitan hipopótamos, pues todo eso es una comunidad ecológica. Y esa comunidad ecológica, como estamos viendo ahorita aquí en la imagen, pues nos va a dar una gran riqueza de especies, ¿no? Yo ahorita mencioné 3 o 4, pero por supuesto que la vastedad es incalculable y sobre todo porque también ahorita yo lo estoy pensando en términos de animales. Pero recuerden que la vida no se limita a los animales. Cuando nosotros hablamos de vida, estamos hablando cuando menos de cinco reinos: animal, vegetal, protista, fungi y monera. Ahí están los 5 reinos. Entonces, los otros suelen ser muy pequeños, por eso a veces no los consideramos. O como en el caso de los hongos, mucha gente pensaría que los hongos son plantas y por lo tanto están en el reino Plantae, pero no. Nosotros ya sabemos que los hongos pertenecen a un reino diferente, el reino Monera. Ok, entonces, en un mismo lugar va a haber infinidad de seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Y todo eso es a lo que vamos a denominar comunidad ecológica. La comunidad ecológica entonces tiene determinadas composiciones. Cuando hablamos de composición, pues nos estamos refiriendo a qué elementos, sí, ok, vamos a decir, qué elementos conforman esa comunidad de la que yo esté hablando. Decía hace ratito, podemos estar señalando árboles, podemos estar señalando bacterias, podemos estar señalando mamíferos, carnívoros, etc. Otro elemento de la comunidad ecológica es la estructura. La estructura básicamente tiene que ver con la manera en que están organizadas esos entes vivientes. Que, bueno, también en la primera unidad hablamos de que ecología era la relación entre lo viviente y lo no viviente. Entonces también cómo lo no biótico se relaciona con lo biótico. La fisionomía, fisios, natural, naturaleza, cómo se ven las cosas. Por ejemplo, pensemos que la fisionomía, es decir, cómo se ve un paisaje de tundra en el norte, en los casquetes polares o en el sur, cómo se ve una fisionomía de tundra versus una fisionomía de un bosque húmedo, ¿no? Es completamente diferente. Hay seres vivos, hay seres no vivos, y cada uno es diferente. Y pues esto de lo que estamos hablando acá arriba, la riqueza de las especies que nos va a llevar a la diversidad biológica. La diversidad biológica pues es eso, la gran cantidad de seres vivientes, no solamente plantas y animales, que hay en un territorio determinado, ¿no? Y a todo esto le vamos a llamar propiedades estructurales de la comunidad, propiedades estructurales de la comunidad. Espero que estén tomando nota de esto. Bien, un punto importante también que hay que estudiar cuando nosotros hablamos de comunidades ecológicas es lo que se conoce como fenología. La fenología es el comportamiento de los organismos
a través de las diferentes épocas o estaciones de un año, a lo largo de un año. A ver, ahí está la primera, ¿no? Entonces, repito, la fenología, ahí está, fenología es el estudio del cambio. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo a lo mejor es más observable, puede ser en algunos árboles? Ahorita estamos en otoño y el otoño se identifica por la caída de las hojas de muchos tipos de árboles. Estos árboles a los que se les caen las hojas se les llama árboles caducifolios, es decir, que sus hojas caen. Pero, ¿qué sucede en primavera? En primavera las hojitas empiezan a brotar, renacen, son pequeñas, de un verde muy claro y van creciendo y madurando hasta que otra vez llega otoño y caen. Estos árboles de hojas caducifolias, ¿qué sucede con ellos, por ejemplo, en diciembre, en invierno? ¿Qué sucede con ellos en invierno? Bueno, pues quedan pelones, ¿verdad? Coloquialmente decimos pelones porque ya quedan sin hojas. Ese es un ejemplo de fenología, cómo los organismos van evolucionando a lo largo de un tiempo determinado. Se me ocurre también otro ejemplo en los ríos. Los ríos en primavera llevan una gran cantidad de peces, de hembras, por ejemplo, que están a punto de desovar y cuyos huevos también están a punto de ser fecundados por los espermas del macho. Entonces, en primavera suele haber muchísima vida en esos estanques o en esos ríos. Pero conforme el año va avanzando y las temperaturas se van haciendo cada vez más frías, entonces tenemos menos habitantes en esos ríos, en esas lagunas. Los peces marchan hacia otros lugares con aguas más cálidas. Ahí tenemos otro ejemplo de fenología. Y el segundo concepto que vamos a anotar aquí es lo que se conoce como estados de sucesión. Los estados de sucesión en una comunidad tiene que ver con la transformación estructural que se realiza en esa área, los cambios en el medio ambiente y que suelen ser largos. La fenología, porque bueno, ustedes podrían pensar que a lo mejor estamos hablando de cosas semejantes, que son como que podrían llegar a ser sinónimos, fenología y estados de sucesión, porque en los dos casos estamos diciendo que van a ser cambios en la naturaleza, pero no, sí hay diferencias. En el caso de la fenología, yo decía que es el comportamiento de los organismos a través de las diferentes estaciones del año. Es más, lo vamos a poner aquí. También ustedes anótenlo. Comportamiento de los organismos a lo largo del año, ¿no? Sus diferentes etapas que tenemos del año, primavera, otoño, invierno, etcétera. Y entonces los estados de sucesión también son cambios, pero aquí es diferente. Aquí vamos a decir que los estados de sucesión son las transformaciones estructuradas
que se realizan de manera paralela. Paralela aquí significa simultánea, ¿no? A los cambios del medio ambiente. Y toman largos periodos para su maduración. Largos periodos para su maduración. Esto es lo que nosotros vamos a entender. No podemos ver. Bueno, por estados de sucesión. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense un bosque de estos que hay en el norte de nuestro continente, allá en Estados Unidos o Canadá. Hemos visto seguramente muchas películas a lo largo del tiempo y podemos imaginar esos árboles con enormes pinos, encinos, etcétera, osos, algunos venados, algunas ardillas. Desafortunadamente, este bosque imaginario pues se va a quemar. Es muy común que los bosques se quemen, ya sea de manera natural o provocada por el hombre. Después vamos a hablar de cuando son provocados por el hombre. Pero bueno, este bosque que estamos imaginando se empieza a quemar y todas las especies que, tanto de plantas como animales, hongos, etcétera, que habitaban ese territorio, pues obviamente muchos mueren o en el caso de los animales, pues pueden migrar, pueden salir de ahí. Y cuando el incendio termina, todo está devastado. Imagínense los árboles casi terminados, carbonizados, por ahí todavía algunas, algunas zonas todavía con lumbre encendida, humeando todo, muy caliente, una condición más o menos deplorable. Sin embargo, yo les decía hace unos instantes que esto puede ser natural o provocado, pero vamos a pensar en un caso natural. ¿Por qué sucede que los bosques se queman? Porque es un mecanismo, es una estrategia que tiene la naturaleza para actualizar sus poblaciones de seres vivos. Fíjense ustedes que después de que se da este incendio, vamos a tener que por 10 o 15 años, esas zonas van a ser básicamente pastizales. Bueno, en el entendido de que el ser humano no intervenga. Vamos a suponer que ese árbol, ese bosque que se quemó de manera natural y el ser humano no interviene para bien ni para mal. Entonces, después de unos 10 o 15 años, ese bosque va a empezar a tener ya pastos, matorrales. Conforme van pasando los años, tal vez unos 20 o 25 años, entonces ya empieza a haber arbustos, plantas bajitas, no plantas grandes. 50, 60 años empezarán a brotar ya algunos árboles, estarán empezando a crecer esos árboles. Primero va a haber ciertos árboles de maderas blandas, así se les conoce, árboles de maderas blandas, y esos árboles van a dar paso posteriormente a árboles de maderas más duras, hasta que tal vez al paso de unos 100 años, el bosque se vuelva a ver un tanto parecido a cómo se veía originalmente antes del incendio. Entonces, a eso le vamos a llamar estado de sucesión. Hay muchos ejemplos. Ahorita también se me ocurre el caso de algún lago que se vaya secando. Desgraciadamente, hoy en día hay muchos lagos y lagunas que se han ido desecando por la acción del hombre. Entonces, ese lago se va secando. En un primer momento, pues obviamente había una gran cantidad de agua, una gran cantidad de peces, de toda la flora y fauna que habita en los lagos,
pero al irse secando, esa población va cambiando, va migrando, se va transformando y luego se va a convertir eso en un pantano. Zonas lodosas, pútridas, ¿no? Normalmente los pantanos tienen mucho olor a huevo podrido porque hay muchos cadáveres, tanto de plantas como de animales, que están en ese proceso de putrefacción, por eso los pantanos suelen oler feo. Cuando ya se terminó de evaporar completamente toda el agua y toda la materia viva, ya terminó su proceso de putrefacción, entonces ahora tenemos un área seca en donde van a comenzar a brotar plantitas, otra vez pasto, arbustos, pero esto, insisto, va a durar varios años, inclusive varias décadas. Por eso decimos que el estado de sucesión, que lo teníamos aquí, va a abarcar mucho tiempo y a ojos humanos podría ser muy lento, ¿no? En cambio, los procesos de fenología, pues nos dice aquí a lo largo del año. Entonces, pues esos sí son muy evidentes para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Hay varios estados de sucesión. Híjoles, aquí ya, se me hace que aquí ya la regué. Sí, bueno, de modo. Ustedes, por favor, anoten sucesos de estados de sucesión. Bueno, lo voy a poner aquí porque ahí ya no se va a ver, pero se lo voy a poner de este lado. Tenemos dos tipos de estados de sucesión. Al primero le vamos a decir A y es la sucesión primaria. La sucesión primaria, como su nombre lo está indicando, pues es lo que va a comenzar, ¿no? Y podemos decir que se inicia cuando un organismo que llega a un lugar determinado antes de que eh, no haya, bueno, llega antes de que haya algún otro tipo de vida en esa comunidad. Vamos a decir, es el primer organismo en colonizar, ¿no? Y este proceso pues ocurre después de algún evento destructivo. Yo hace ratito les hablaba, por ejemplo, de este volcán que hizo erupción en algunas islas, en una isla española, o cuando el volcán termine con estas explosiones, cuando termine de arrojar lava, créanme que todo eso va a estar desértico, va a estar allí vacío, y entonces las primeras semillitas que lleguen impulsadas por el aire o los primeros pájaros que lleguen allí o los primeros animales, sean roedores, sean reptiles, etcétera, los primeros que lleguen, pues van a ser los primeros en colonizar. Uh-huh. Entonces, pues ya tenemos ahí un evento que va a dar origen al cambio de el paisaje, ¿no? Pero también aquí, como en el otro ejemplo que les puse, van a tardar varios cientos o inclusive hasta miles de años para que nuevamente vuelva a haber vida en todo su esplendor en esa zona, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ese sería un estado de sucesión primario. Y tenemos el segundo, que obviamente le vamos a llamar estado de sucesión secundario. ¿Sí? Y el secundario, pues obviamente tiene sus variaciones. En este caso, un estado de sucesión secundario es aquel que ocurre cuando una comunidad es perturbada o dañada en las ocurrencia de sucesos que hay a su alrededor,
como por ejemplo lo que hacemos los seres humanos, el sobrepastoreo. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un gran bosque, ¿no? Se me ocurre bosques que todavía existen, por ejemplo, en el estado de Michoacán. Entonces, esos bosques van a ser talados, uno por sus se me fue la palabra, por sus maderas, perdón. Van a ser talados, uno, por sus maderas, y dos, porque se necesita tener grandes territorios para sembrar o para que los animales vayan a pastar, las vacas, bueno, todos los animales de granja vayan a pastar. Entonces, ahí en esos terrenos se comete lo que se conoce como sobrepastoreo. Es decir, llegan los animales como las vacas, los burros, los caballos, etcétera, a comerse el pasto, pero se lo acaban antes de que la misma naturaleza sea capaz de recuperarla. La velocidad de recuperación de estos terrenos, por ejemplo, no es tan rápida como lo que quisiéramos. Entonces, pues todo eso se queda allí, pues pelón, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, se queda pelón y pues esto lógicamente daña a las otras comunidades, ¿no? Ok. El siguiente punto que vamos a ver se le conoce como biomas, ¿sí? Tipos de biomas o comunidades ecológicas. Cualquiera de los dos nombres es adecuado. Comunidades ecológicas o biomas. Y en este caso, pues ya tenemos aquí una imagen en nuestra pantalla de la forma en que las comunidades ecológicas van cambiando a lo largo de todo el planeta, sobre todo gracias a algo que se conoce como el clima, ¿no? Y así vamos a tener que existen diferentes regiones climáticas. A lo largo de todas estas regiones climáticas hay condiciones diferentes de lluvia, de radiación solar, ¿cómo se llama? De corrientes de aire. Las corrientes de aire son bien importantes para generar regiones climáticas, cantidad de salinidad, eh, todo eso hace que las regiones de vegetación y del resto de tipos de seres vivos cambie a lo largo de todo el planeta. No tenemos los mismos biomas en todo el mundo. Hay variaciones, insisto, por muchas razones. Cantidad de lluvia que cae en un año, radiación solar, corrientes marinas, corrientes de aire, todo eso es lo que va generando que nuestro planeta tenga esa belleza de diversidad de biomas, ¿no? Tenemos aquí en la imagen, fíjense bien, nos vamos a ir desde los casquetes polares, tanto aquí en el norte como en el sur, las zonas más gélidas, las zonas más frías, les vamos a llamar de hielos perpetuos, que desgraciadamente los hielos perpetuos, pues ya sabemos que están desapareciendo, se están descongelando debido a las grandes cantidades, a las grandes emisiones de dióxido de carbono, CO2, que estamos emitiendo, porque ese es un gas que envuelve a nuestro planeta y le guarda el calor, le guarda la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, entonces,
tenemos este primer bioma, que son los hielos perpetuos. En nuestro planeta, déjenme decirles que aquí en el norte, esta zona que vemos aquí, no tenemos tierra, ¿eh? Aquí no hay tierra, pero las grandes masas de agua están congeladas. Por eso cuando nosotros vemos un planisferio, perdón, no un planisferio, un mapamundi, pues aquí pareciera que también hay tierra, pero no. Lo que pasa es que estas masas de agua están congeladas. La única tierra que hay más hacia el norte, pues es esto que se llama Groenlandia. Ok. Después tenemos lo que es la tundra. Aquí tenemos ejemplos de donde vamos a encontrar la tundra, que son zonas extremadamente frías al norte de el hemisferio norte, o están aquí en el hemisferio norte, y que se van a caracterizar porque gran parte del año están congeladas, pero en primavera y en verano viene un deshielo, una floración rápida, las flores crecen, florean, intercambian semillas, crecen, y luego otra vez viene el invierno, vienen ya los fríos, generalmente desde estas épocas, desde octubre, noviembre, y a lo largo de todo diciembre, enero, febrero, marzo, parte de abril, pues todavía hace mucho frío, hasta como por mayo en muchas zonas, por ejemplo aquí es donde ya empieza a derretirse el, el hielo, pero solamente unos cuantos meses, porque, insisto otra vez, octubre, noviembre, ya empiezan los fríos severos, ¿no? Entonces, eso sería la tundra. Luego, tenemos en este verde oscuro lo que sería el bosque boreal. Boreal significa norte. Los bosques que hay hacia el norte de nuestro continente, por ejemplo, les decía yo, estos bosques de Canadá, de Alaska, de una gran parte de Estados Unidos, o acá Europa, la Unión Soviética, parte de China. Ahí tenemos los bosques boreales. Luego tenemos las zonas montañosas. Aquí sí varía porque depende de dónde hay montañas. Aquí tenemos el cinturón de fuego en nuestro país. Después vamos a hablar de esto. La zona de nuestros volcanes. Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, volcán de Colima, etcétera, ¿no? Todos esos volcanes que están aquí en esta zona. Aquí tenemos en parte de lo que es Chile, por ejemplo, el cinturón de fuego, si no me equivoco, creo que se llama esta zona, que es propia de volcanes. Y acá en la cordillera esta es la cordillera de los Andes, por cierto, y aquí la cordillera de, se me fue el nombre, me acordé de la cordillera de los Andes y se me olvidó pero en donde tenemos nuestra elevación más alta del planeta, el monte Everest. Aquí tenemos esta zona montañosa. Frío de montaña también se le conoce en algunos textos, en algunos libros. Luego tenemos el bosque templado. Es otro tipo de bosque diferente, el bosque templado, pero aquí está junto, ¿no? Observen en la costa norte de nuestro continente, va abarcando parte de lo que es Alaska, Estados Unidos aquí y Canadá. Alaska, Canadá y Estados Unidos. También, nada más, es esta zona, el bosque tropical templado. Y acá la zona europea y gran parte de China. Después tenemos, pero no se distingue bien, aquí deberían de haber metido tal vez otro color, el bosque tropical húmedo. El bosque tropical húmedo, ese sí es el que encontramos aquí, en esta zona, en nuestro país, Centroamérica, Brasil, Venezuela, toda es parte de la parte de costa de Chile. Ahí es donde vamos a tener bosque tropical húmedo.
húmedo porque hay una gran cantidad de agua. Observen ustedes, por ejemplo, esta parte más delgada de nuestro país, pues es en donde llueve torrencialmente, sobre todo en estas épocas de huracanes, pero a la vez, por estar más en el centro, aquí en el Ecuador, pues hace mucho calor. ¿Qué sucede? También exactamente lo mismo en África. Esta parte tenemos bosque tropical húmedo. Y en todas estas zonas de las islas de la Polinesia, vamos a tener también bosque tropical húmedo, que es muy caliente, pero que también llueve mucho. Por ejemplo, aquí en Brasil, absolutamente todos los días, en esta zona del Amazonas, todos los días, todos los días, todos los días llueve. Luego tenemos zonas secas, zonas que se les llama esteparias. Tenemos el centro de Asia, ahí, todo el centro de Asia, algunas zonas de África, algunas zonas aquí, la famosa Pampa Argentina, zonas secas, pastosas, llueve muy poco, en el día hace calor, en la noche hace mucho frío. Tenemos esas estepas. Tenemos las zonas costeras, que casi no se identifican aquí, pero deberían de estar marcadas muy ligeramente a lo largo de toda la costa. Por estar rodeadas de agua, generalmente son zonas muy calientes. Ese es un gran favor que nos hace el agua. A lo largo del día, los rayos del sol llegan a nuestro planeta y se reflejarían en automático y saldrían, pero el mar nos hace ese gran favor de guardar ese calor y liberarlo en la noche. Por eso también nuestro planeta es tan maravillosamente templado. Otros planetas, Venus, Marte, Mercurio, etcétera, en el día son abrasadores, hace un calor infernal y en la noche son un refrigerador, hace muchísimo frío. ¿Por qué? Porque todo el calor que absorbe se libera. Y nosotros no, nosotros estamos rodeados de mar y el mar nos hace nos da esas bendiciones. Las sabanas, que son también zonas desérticas, pero en territorios más calientes. Las sabanas y las estepas podríamos pensar que son semejantes o que son iguales, pero no. Lo que pasa es que la sabana es muy seca, pero mucho más caliente que las estepas. Tenemos las zonas desérticas, en las sabanas, hay todavía pues algo de vegetación, pero en el desierto ahí, por eso se llama desierto, porque no hay prácticamente ni plantas ni animales. Son seres extremófilos, casi, los que habitan allí, ¿no? Tenemos que este desierto, pues tenemos una parte de lo que es el oeste de los Estados Unidos, el norte de nuestro país y esta altura de África, ¿no? Los desiertos africanos. Y para terminar, tenemos entonces los mares, ¿sí? Los mares también son considerados como biomas porque obviamente pues aquí hay una gran cantidad de seres vivos y las plantas, el fitoplancton, que nos produce una gran cantidad de oxígeno. De repente antes creíamos que el oxígeno lo generaban los árboles, los bosques aquí en el planeta, pero ahora los científicos saben que mucho oxígeno es generado en los mares gracias al fitoplancton, ¿no? Imagínense ustedes qué cosas tan maravillosas. Pero bueno, por ahorita lo dejamos aquí porque ya se terminó el tiempo, ya no tarda en cortarse la sesión. Les voy a pedir que pasen a la plataforma para que vean una actividad que van a hacer, que se va a quedar como de tarea para el día de hoy, ¿no? Por ahorita ya lo terminamos aquí. Les doy muchas gracias por su atención. Espero que hayan puesto presente todos y nos vemos el jueves.